Buenos días tengan todos y todas. Por aquí tenemos un grupito chévere ya, así que le damos la bienvenida. Los que estamos aquí estamos porque deseamos tomar este tiempo que la rectora y esta servidora hemos preparado con toda intencionalidad, ¿verdad? Para que podamos reflexionar y tener un momento que yo creo que todos lo merecemos, o sea, hacer esta pequeña pausa en las labores para refrescar el espíritu y revitalizarlo ante una semana tan importante. Tenemos por aquí varias personas que son muy apreciadas en nuestra comunidad, como lo es el reverendo Jorge Daniel Sistra, el reverendo Gerson Serrano, y nueva en nuestra comunidad, porque yo creo que es la primera vez que se presenta aquí en Metro, la reverenda doctora Marieli Barreto. Eh, lo único malo que ha pasado con este junta es que todos son presbiterianos, pero Dios me perdona por eso. Así que, eh, pero son personas que yo admiro mucho y yo creo que van a tener una linda palabra para nosotros en el día de hoy. Ahora les voy a dejar un ratito con Gerson, el reverendo Gerson, que él va a tener unos lindos momentos de devoción.
Señor, tú eres nuestra seguridad y eres nuestra esperanza. Eres nuestro lugar seguro. Tú, Señor, eres nuestro sustento, nuestro aliento de vida. Abrimos nuestros corazones en esta mañana, primero para expresarte gracias, para bendecir tu nombre como cantábamos, para agradecerte tu continua presencia y cuidado sobre nuestras vidas. También para suplicarte, Señor, que sigas trabajando en medio de este pueblo tuyo, que sigas trabajando en medio de esta comunidad de la Universidad Interamericana, para que nuestro ánimo, la esperanza, nuestro espíritu se vivifique, nuestra vida toda renazca, como afirmaban las lecturas que también compartimos. Sigue trabajando en nuestras vidas y restaurándonos, y con el poder de tu amor, transfórmanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén. Ahora, muchos de ustedes ya han visto, han escuchado al reverendo Jorge Sistra, que él ha estado en diversas ocasiones con nosotros, es un hijo querido de Metro. El reverendo Sistra y la reverenda Marielis van a hacer algo en conjunto. Sistra tiene la primera parte y Marielis la segunda. Y lo que van a hacer es que nos van a dar dos perspectivas de la esperanza diferentes. El reverendo Sistra va a estar trabajando un poco más en la mirada hacia la Semana Santa y los eventos de la misma, que son esperanzadores, pero él lo va a estar trabajando más desde una perspectiva social, colectiva. Y luego la reverenda Barreto va a aterrizarlo a la resurrección y lo va a aterrizar también a nuestra vida personal y nuestro sentido de esperanza en medio de una crisis y de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Así que va a ser muy complementario y muy especial. El reverendo Sistra es pastor de la iglesia presbiteriana en Levittown, también trabaja para el CLAI, que es el Consejo Latinoamericano de Iglesias, del cual preside. Así que estamos muy felices de tenerlo. Tiene una vasta trayectoria en el ecumenismo, así que estar en esta casa de Metro es natural para él. Jorge, adelante. Te dejo para que nos bendigas con una fresca palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Esta semana que está por iniciar el próximo domingo es una semana crucial, es importante. Nosotros vamos a estar mirando, a estar rememorando, volviendo a pasar por el corazón algunas historias, algunas escenas que son fundantes para lo que es nuestro sentido de fe y de esperanza. Sin embargo, no podemos aislarnos de que vivimos en un tiempo especial, estamos en el tiempo de la pandemia, llevamos ya un año, un poco más de un año en esta circunstancia, y una de las cosas que hemos aprendido en los tiempos de la pandemia es que nuestra vida no está aislada de la vida de los demás, de las demás personas, incluso de las demás naciones. Un evento al otro lado del mundo puede tener implicaciones de vida o de muerte más acá de la puerta de nuestras casas. En ese sentido, cuando nosotros vamos a mirar las historias de la fe, podríamos entrar a ellas desde una mirada individual, desde pensar la salvación en términos individuales. Sin embargo, de alguna manera, lo que yo voy a compartirles en esta mañana me hace pensar que la salvación, a pesar de lo que se dice, no es solamente individual, sino que tiene un rasgo cósmico, un rasgo colectivo, un rasgo más de términos globales, que precisamente es lo que revela aquel tiempo de Jesús en los tiempos de la pasión y de la resurrección. Recordamos siempre el texto lema del Nuevo Testamento de que Juan 3:16, que Jesús vino al mundo, ¿verdad? Para que todo aquel que cree en Él, a toda aquella que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna, y hay un componente ahí de individualidad, de confesión personal. Sin embargo, Juan 3:17, el verso que le sigue, habla de que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Así que hay un componente ahí de términos mucho más globales. Yo quiero invitarle en estos
20 minutos, 25 minutos que me han dado a recordar solo algunos de los textos de la Pasión, mirando algunas escenas que a mí me resultan básicas para pensar la Semana Santa y para que podamos ver que la esperanza nace, crece y también sufre, a veces se renueva, en medio de las contradicciones de la vida, tantas veces compleja y tantas veces difícil. Yo escribí varias cositas sobre la esperanza que están en la página española Lupa Protestante, y hoy voy a mirar más bien las escenas de la Pasión. Lo que quiero es resaltar que la esperanza no nace en un vacío, sino en medio de las contradicciones de nuestra vida y de nuestras historias, a veces trágicas, y en medio de ellas descubriremos la coherencia y las contradicciones que nos trae la existencia en este sistema de mundo en el cual vivimos, sufrimos, morimos y también esperanciamos, es decir, practicamos la esperanza. Me voy a centrar en contarles, no leerles de algunos textos de la Pasión, y les desafío a ustedes a que vayan tomando nota de quizás otros textos de la Pasión o de la resurrección de Jesús y los primeros tiempos de la Iglesia que harían sentido a esto que les estoy compartiendo. Las narrativas de la Pasión generalmente comienzan, y lo vamos a ver este domingo en la mayor parte de las iglesias cristianas, con aquel evento extraordinario de la entrada triunfal, se llama, de Jesús en Jerusalén. Se lo recuerdan, ¿verdad? Que muestran a la gente celebrando a ese Mesías que esperaban. Ellos reciben a Jesús eh, pensando en esa representación que se han hecho de él y en el contexto de sus problemas de la vida diaria. Ellos esperan en la llegada de Jesús, la llegada de ese Mesías esperado y anunciado por los profetas, que iniciaría un reinado nuevo. El pueblo que sufre está esperando a un líder que finalmente llegue a la ciudad principal de Israel, a Jerusalén, como un caudillo revolucionario, que les libere finalmente de sus opresores romanos, que devuelva a Israel su independencia y que venga a cambiar las realidades difíciles de su mundo con fuerza y con poder, de una manera contundente. Sin embargo, ustedes recuerdan la escena, la pueden buscar en los evangelios. Jesús entra a la ciudad montado en un burrito, en un hijo de una asna. Todo lo contrario a cualquier representación de autoridad y de poder esperado, como lo pudiéramos ver, por ejemplo, en la entrada a una ciudad de un general romano, entrando a la ciudad con la majestuosidad de sus caballos, no sus asnos, y con el poderío de su ejército. Pero Jesús no entra acompañado de un ejército. Bueno, o quizás sí, de un ejército, pero de hombres y mujeres pobres y personas desamparadas que han visto en él la luz, una luz para su futuro. Él entra a Jerusalén acompañado de una gente que lo proclama como el esperado, pero a la misma vez no sabemos muy bien si entienden necesariamente lo que es su propuesta. Sin embargo, le siguen y le celebran porque ellos tienen hambre y han visto que Jesús alimenta a los hambrientos. Muchos de ellos y de ellas están enfermos y vieron a Jesús curando enfermos, lo vieron acercándose a los que clamaban misericordia a los lados del camino, lo vieron consolando a una madre viuda que pierde a su único hijo, o incluso salvando de morir apedreada a una mujer a la que el mundo de los hombres condenaba. Sin embargo, su humildad, la humildad de Jesús, su identificación con las personas empobrecidas,
a la misma vez que alentó la esperanza de unos desamparados, quizás también frustró la esperanza de otros, al punto de que en su momento las masas serán influenciadas, manipuladas de alguna manera, y las personas frustradas pedirán la muerte de Jesús. Así es que algunas narrativas evangélicas, como la de Lucas, nos mostrarán que inmediatamente luego de su entrada humilde en Jerusalén, Jesús irá al templo. Bueno, no está solo en Lucas, la verdad es que está en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Y en esta historia de Jesús llegando a la ciudad y dirigiéndose al templo, nos encontramos con una escena atípica, ¿verdad? Llamativa, contundente. Jesús entra al templo y en lugar de dar un discurso o de explicar las escrituras o de presentar una ofrenda o de entrevistarse con las autoridades religiosas, Jesús marca más que claramente su oposición y las diferencias que hay entre su sentir respecto al templo y lo que algunos de esos líderes religiosos hubieran preferido que fuese. Yo no sé, pero me gustaría decir en este momento que muchas veces los dichos de la iglesia o del templo, de la sinagoga, sobre Dios o sobre Jesús, muchas veces se alejan mucho de la realidad de lo que el mismo Jesús o el mismo Dios revelan, ¿verdad? En ese contexto, la narrativa evangélica nos confronta con un Jesús que no solo entra a la ciudad más importante del país, sino que además lo primero que hace es entrar al centro religioso del lugar, y los evangelios sinópticos nos muestran que Jesús, al entrar a ese centro religioso de su tiempo, expulsa a todos los que están ahí. Jesús se irrumpe, ustedes recuerdan, desordenado, volcando las mesas de los que vendían las palomas para que los pobres ofrendaran, reclamando que ese lugar es casa de Dios, casa de su Padre, y que entonces no puede transformarse en una casa de ladrones, ni transformarse en un mercado donde compra ofrenda el que más tiene, ¿verdad? Por lo que Jesús, aquel día de una entrada, entre comillas, triunfal, reiteró, según los evangelios sinópticos, que había un conflicto entre él y la religiosidad de su tiempo. Dice Lucas 19, 45 a 47, entró al templo y comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban, ¿verdad?, en el templo, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, dice Lucas, Mateo y Marcos al final de los evangelios. Hago el énfasis en que así nos lo cuentan los evangelios sinópticos. Sin embargo, la narrativa en el evangelio de Juan, que es el evangelio más tardío y más elaborado teológicamente, aparece llamativamente al inicio del evangelio y del ministerio de Jesús. Juan cuenta esta historia inmediatamente después del primer milagro de Jesús en aquellas bodas de Caná de Galilea, donde recordamos que cambió o transformó el agua en vino. Y Juan procura, contando la historia al inicio del Evangelio, que la confrontación Jesús sacerdotes, Jesús versus poderosos, Dios buenos versus Dios del templo, aparezca como la confrontación que marcará no solo la última semana, sino toda la historia de la vida de Jesús. Es la confrontación, a fin de cuentas, entre Dios y el templo o entre Dios y el mercado. Una confrontación que estará relacionada
a la situación política incluso que vive Israel como una colonia del Imperio Romano en la tierra de los judíos. Por eso Juan cuenta la historia de la irrupción de Jesús al templo como un principio, no como un final. Y en el segundo capítulo del libro de Juan, a partir del verso 13, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, así que el contexto es el mismo que del Evangelio, aunque lo ubica en otro momento, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Ya ustedes saben que el público que podía comprar bueyes y ovejas era distinto al que podía comprar palomas. Y dice, y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó afuera del templo a todos los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, fíjense que la palabra se dirige a aquellos que vendían la ofrenda para los pobres, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Reina Valera 1960. Podríamos preguntarnos hoy, ¿y la iglesia es una casa de Dios o una casa de mercado? La historia tiene mucho que decir ayer y hoy sobre la teología, incluso sobre la vida cotidiana de los creyentes y sobre cómo algunas veces el templo ha sido usado como un lugar de intercambio de bienes y de búsqueda de ganancias que solo benefician a algunos. Y así, entonces, el episodio referido que todos los evangelios lo ponen al inicio de la pasión, Jesús lo ubica al inicio del ministerio, dejando en claro que la confrontación del maestro de Galilea es una confrontación con una visión mercantilista de la religión, que luego será una confrontación clara también a los poderes del imperio que se apoyan en esa religión para mantener oprimida a la gente en los tiempos de Jesús en el Israel de aquella época. Por lo cual, Juan resultará claro que está denunciando el contubernio, la alianza para fines censurables entre la máxima figura del Imperio Romano en Jerusalén, que es Pilato, el Sanedrín y los máximos representantes del templo, que ven en Jesús un riesgo, un peligro y una amenaza a su plan. Por eso, en los relatos de la pasión, pero también en todo el ministerio de Jesús, como bien identifica Juan, podemos ir descubriendo a un maestro Galileo al que la gente sigue porque él está confrontando los valores de los poderosos, confrontando al imperio, va a contracorriente, ¿verdad?, de la religiosidad de su tiempo e incluso presenta valores que se contraponen con la norma aparentemente establecida. Y eso resulta en la esperanza de algunos sectores del pueblo. Y creo que aquí es que nosotros podemos mirar que hay una razón para afirmar la esperanza ayer, pero también hoy, porque este Jesús de los evangelios nos hace sentir, soñar y confiar en que hay otra manera de mundo, ese mundo que Dios vino no a condenar, sino a salvar, como dice Juan 3:17, hay otro mundo posible en el imaginario de Dios y en lo que concierne a sus planes y a su voluntad para el mundo, parece ser que las personas pobres, sufrientes, necesitadas, son los que están en el centro del proyecto de Dios y de alguna manera estas narrativas también nos dicen que la historia y la palabra de los poderosos no será, valga la redundancia, la última palabra. Por eso en Semana Santa podremos ver en las distintas escenas esa confrontación constante entre Jesús, los sacerdotes, los maestros de la ley, el poder de los romanos, ¿verdad? Y las religiosidades acomodaticias en el contexto
de aquella colonia del imperio. Lo vemos en la escena de Jesús entrando látigo en mano, ¿verdad?, en el templo, una escena que para los discípulos resulta reveladora sobre el grado de pasión, de compromiso y de entrega que Jesús tiene respecto a las cosas del Padre, porque no se queda solo en las palabras, sino que va a hacer una actuación notoria y pública en el templo. La pasión de Jesús por las cosas del Padre y de los pobres de Israel es lo que le mueve más profundamente. Jesús no tenía, por decirlo así, negocio más importante o pasión más importante, ni amor más profundo que dar todo por la voluntad de Dios y por las personas preferidas de su padre, que son aquellas más sufridas e indefensas. Por eso cuando la iglesia primitiva recuerda aquel acontecimiento de la entrada violenta de Jesús al templo, trae a la memoria las palabras del salmista. En el Salmo 69, verso 9, en el cual el salmista pronuncia estas palabras que salen ahora de los labios de Jesús. El celo de tu casa me consume, ¿verdad? Jesús siente que el fuego que le mueve es hacer las cosas en favor de los pobres y en la voluntad de su Padre. Y hoy podremos preguntarnos qué nos consume a nosotros, cuál es el fuego que nos quema, cual una vela o cual una brasa que puede incendiar un bosque. Nos consume el templo, las cosas de nuestro Padre, nos consume el tratar de aportar a la vida de sus hijas y sus hijos preferidos, que son los que más sufren y a los que Él se vuelca en amor, o también nosotros corremos tras la lógica del mercado, esa lógica tan diabólica que consume y devora a la humanidad. La entrada de Jesús en Jerusalén, su confrontación con los mercaderes del templo, nos hablan de un mundo y de una religión que ha hecho de su lógica la lógica del mercado y que en su lógica de la ganancia, de la exclusión, de la injusticia y de las muertes, confronta, se choca con las esperanzas de la gente de a pie. Sin embargo, en la mirada de Jesús nos encontramos con otro modelo de vida, con otro marco de referencia para otro mundo posible, una manera de relacionarnos movida por la solidaridad, por la empatía, por el amor, por la búsqueda de la justicia, por el servicio de los demás, por la promoción de la vida buena, pero para todas y para todos, no solo para algunos santificados por la religión. Así que hay dos lógicas en pugna en el mundo, la de Jesús y la del status quo que ya ustedes saben mantiene como lo único posible más de lo mismo. Hay otros textos de la Pasión en los que podríamos apreciar ese conflicto de lógicas, de visiones y de miradas del mundo presente, y solo voy a contarle de unos más. Por ejemplo, las escenas de Jesús la última noche. Se recordarán en las iglesias seguramente en torno al Jueves Santo. Nos encontramos a Jesús comiendo con sus más íntimos, con sus discípulos y yo diría sus discípulas. Y en esa escena, Jesús, estando plenamente consciente, sabiendo que el momento decisivo ya está llegando, reafirma su visión por un mundo movido por el amor y la fraternidad. Juan 13, ¿verdad? Del 1 en adelante, nos trae estas historias. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, otra vez nos encontramos en el mismo momento cronológico, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese no es el modelo del mercado ni del templo. No es el modelo de intercambios de poderes y de privilegios. No es el modelo de ofrendas a cambio de perdones o de favores. No es el modelo de castigos y exclusiones para mantener siempre a unos sojuzgados.
el modelo de Jesús, en sus palabras y obras, es el que trae un mensaje revolucionario desde el amor a todos y hasta el fin, sabiendo que había llegado su hora, sabiendo que tenía que continuar su ruta, a pasar de este mundo al Padre, dice el texto, como los había amado, así los amó hasta el fin. ¿Eh? Y no solo eso, yo no sé si ustedes recuerdan la escena en la mesa, él amó a todos hasta el fin, a cada uno de ellos, al punto de pasar por la experiencia de estar sentado a la misma mesa, compartir oraciones, comida y vino, junto a personas tan frágiles y tan traidoras como Judas o como Pedro, sentados a la misma mesa, sirviéndoles con el mismo amor, muy a pesar de los límites de ellos. Los amó, las amó a todas y a todos, hasta el fin. O sea, ahí cobra significado aquel texto de Juan 3, 16 y 17, ¿verdad? Les amó en gran manera, hasta el momento de entregar su espíritu nuevamente a Dios en la cruz, hasta aquella última noche antes de ser entregado, cuando les dejó esa última enseñanza, ese sacramento del servicio, de la unidad y de la humildad. Dice la palabra que sabiendo que en el corazón de Judas ya estaba instalada la traición, en plena convicción de amor, Jesús igualmente se levantó aquella noche de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó con ella y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. En esa escena hay dos personajes que se resaltan en el Evangelio, que llevarían a una profunda reflexión. Judas y Pedro. Uno le traicionaría primero en secreto y otro le negaría 3 veces casi en público. A todos los amó y a todos le lavó los pies. A cada uno de ellos los limpió porque lo necesitaban. También fueron lavados en sus pies los hermanos que peleaban por el primer puesto en el reino de los cielos, o los que pretendían que las niñas y los niños no se acercaran a Jesús. También fueron lavados los pies de aquellos que amonestaban a los enfermos, que pretendían interrumpir la agenda de Jesús reclamando misericordia. También lavó los pies de aquellos que rechazaban a las mujeres que amaban a Jesús, o a aquellas hermanas que se peleaban sobre quién estaba haciendo lo correcto. Jesús lavó a todos como lo ha hecho con nosotros. Incluso lavó los pies de aquel que le iba a negar 3 veces, como dijimos, pero que en esa ocasión de aquella noche, en aquella cena, fue el único que se atrevió a decirle a Jesús: no, a mí no me lavas, porque tú eres el Señor. En las palabras de Pedro hay un reconocimiento de la identidad de Jesús que es demasiado grande para lavar sus pies. Le dice: jamás me lavarás los míos. Y eso tiene una lógica, pero es la lógica del poder. Es la lógica que dice que el más grande debe ser servido por los más pequeños, pero que no se puede hacer un servidor. Es la lógica del mercado y del templo, como decíamos, la lógica de los poderosos, de los maestros, de los escribas, que seguramente disfrutaban en las tardes en sus casas de los placeres de la vida, que le permitía que esclavos les limpiaran las suciedades de su caminar, mientras ellos comían grandes banquetes a la misma vez que a las afueras de las casas había gente mendigando pan, y mientras los perros lamían las llagas de sus heridas. Por eso aquella noche, y luego en aquella cruz, en aquel madero, en aquel juicio injusto y en toda la vida de Jesús, se hace evidente otra lógica, la de aquel que está dispuesto a darse por sus amigos y sus amigas, ¿verdad? Aunque ese compromiso lo ponga en el lugar donde terminan los esclavos, donde terminan los rebeldes, los derrotados de la historia del imperio, el lugar de los explotados
y de los oprimidos allá en una cruz, en un calvario. Quizás por eso Jesús le dice a Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Juan 13:8. Jesús nos presenta dos modelos de vida, una lógica del amor y una lógica de la opresión. Jesús no nos quiere en lo alto, en los placeres o en el poder, en las falsas ilusiones de la notoriedad. Él nos quiere al lado de aquellos que sirven, Él nos quiere con los empobrecidos, Él nos quiere entregando también nuestra vida a aquellos que más le necesitan. Por eso, aunque sabe que a la mesa está el que lo va a entregar, igual lo lava porque lo necesita, como lo necesitamos todos, para que también habite en medio nuestro la esperanza y más aún la certeza de ese mundo nuevo por vivir que ya estamos construyendo y que creemos de manera especial en este tiempo que nos llama a la esperanza en época de pandemia. Termino solo diciéndole que la confrontación de aquel tiempo es la confrontación de siempre. El mismo Evangelio de Juan, al terminar el capítulo 19, presenta la confrontación que está delante del pueblo ayer y hoy, cuando el procurador romano consulta a la gente a ver qué quiere hacer con Jesús y la gente le dice crucifícalo. Y él les pregunta, ¿he de crucificar a su rey? Y la gente le contesta, no tenemos más rey que el emperador, no tenemos más rey que el César. Mi esperanza es que nosotros hoy proclamemos que sí hay más rey que el imperio, que la lógica del mundo en la cual vivimos, porque Jesús nos muestra que la salvación pasa por la vida buena para todas y para todos. Yo espero que así nos ayude Dios, que consumí, según veo en mi cronómetro, el tiempo exacto que se me ha dado. Y solo me restaría, cuando me lo diga Ibeliz, compartir quizás algunas preguntas para que nosotros podamos seguir pensando un poquito más estos textos de una manera renovada, diferente y también motivadora de la esperanza. Gracias, reverendo. Gracias por esa visión tan importante para ampliar, ¿verdad? A cómo nosotros percibimos y cómo se hace necesario visualizar el acto redentor de una perspectiva social, ¿verdad? Ahora vamos a pedirle al reverendo Gerson que tenga un cántico para ir conectando con la próxima parte, que es la de la reverenda Marielis Barreto. Así que, Gerson, por aquí estás. Aquí estamos. Vamos a poner un cántico que amarra, ¿verdad?, la experiencia que vamos hablando ya desde que comenzó nuestro reverendo Sistra y que va a continuar luego la reverenda Marielis, que afirma la esperanza, que no caiga la esperanza en este tiempo. Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no tendrás perdón ante tu pueblo, ni esperes de Dios aprobación. No tendrás perdón ante tu pueblo, ni esperes de Dios aprobación. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se acerca una hora muy difícil y aumenta una vez más la represión, que no caiga la esperanza, hermana mía, ni se apague la voz del reino de Dios. Que no caiga la esperanza, hermano mío, ni se apague la voz
que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Bravo, vi por ahí muchos que cantaron, yo vi por ahí la carita de la rectora y se me fue, rectora, no se me vaya. Y aquí estamos unidos en reflexión, en preparación para la Semana Santa. Agradecemos a Sistra, que siempre ha estado tan disponible y tan elocuente para compartir con nosotros estos momentos importantes para la comunidad universitaria, y además que me alegro verlo y verlo bien, en salud, y me da mucho gusto que esté con nosotros esta mañana. Espero estar con ustedes en los grupos de discusión al final. Vamos a ver, como saben, yo tengo el tiempo medio complicado los viernes en la mañana, pero estamos aquí todo el tiempo que podamos. Muchas gracias y esperamos que todo le siga saliendo bien y todo esté en orden en su salud también. Así que la ponemos en oración como ponemos en oración a todos los que nos están escribiendo y a todos los que están aquí. Así que ahora le voy a presentar a la reverenda Marielis Barreto. Ella es mi predicadora favorita, ya no le gusta que yo lo diga. Y estaba loca por tenerla en una actividad con nosotros, pero como ella es de la pastora en la iglesia presbiteriana en Aguada, y la gente del oeste, ¿verdad? No le gusta venir tanto acá porque tienen playas hermosas, tienen un atardecer hermoso, así que imagínense que vamos a venir a buscar esta urbe de cemento, pero Marieli, es un honor. Jorge y Marieli y Gerson son un trío que yo le doy gracias a Dios por haberlos conocido. Así que Marielis, adelante, llénanos de esperanza y complementa, ¿verdad? Esas palabras tan hermosas del reverendo Sistra. Adelante. Gracias, Ibelí. Buenos días. Dios les bendiga a todos y a todas. Gracias por esta oportunidad. Me siento muy honrada y muy feliz de que ustedes estén llegando a Aguada, Puerto Rico. Yo le digo a los de la urbe que ellos no pasan del peaje de Bayamón. Así que han pasado ese peaje hoy. Están conmigo en mi casa en Aguada y a mí me honra mucho. Reciban un cordial saludo de la primera iglesia presbiteriana de la cual soy pastora. Y qué bueno que podemos estar juntos. Ibeliz es una persona muy especial para mí, la quiero muchísimo y gracias por esta invitación en este día precioso. Quería contarle brevemente para empezar nuestra reflexión, empezar y terminar nuestra reflexión, que para la época de los 70 en Aguada había un pastor de tamaño pequeñito, pero de una voz muy grande y de una voluntad muy grande, que se llamaba el reverendo Tomás Vázquez Callosa, que de hecho terminó siendo miembro del presbiterio de San Juan. Y cuenta la leyenda que el reverendo Tomás Vázquez siempre entonaba muchos himnos y él mismo los dirigía. Y en la Semana Santa no podían fallar dos himnos, uno de los que llamamos de antaño, de la iglesia de antes, Manos Cariñosas y Pies Divinos. No sé cuántos de los que están aquí pueden recordarlo, eso está en internet si después le gusta y le interesa. No se preocupe porque eso es peor que pasar el peaje de tan largo, de ir de Aguada a San Juan, pero yo no los vamos a cantar ni poner un video ni nada. Lo único que les quiero contar de eso es que el grupo de trabajo de la iglesia con que yo siempre estamos trabajando las distintas actividades, me ha puesto a mí como apodo o sobrenombre Manos Cariñosas y Pies Divinos. ¿Por qué? Porque lo que no se me cae de las manos lo tumbo con los pies. Así que ya ellos me han tenido un terror, miedo. Pastora, no tome nada en las manos, nosotros lo hacemos, me lo quitan. Así que hemos tenido pocos corajes, muchos sustos y mayores risas con este asunto. El momento trascendental donde ellos se quedan sin respiración es cuando yo voy a presentar un bebé o un bautismo, que con la pandemia no lo hemos hecho, pero ya regresaremos a hacerlo. Ellos ni oran ni cierran los ojos pensando que se me va a caer el pobre bebé.
Nada de eso, hermanos y hermanas. Yo sé que hay algo del ADN porque a mi papá le pasa lo que a mí, se le caen las cosas con frecuencia a mis dos hermanos y a mi sobrino, a mi sobrina. Así que me imagino que mi abuelo pintor, don Barreto, pues le pasaba lo mismo y regaba pintura en todos lados. ¿Por qué le cuento esto? Porque nosotros acabamos de cantar que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Y en mi iglesia este es uno de los himnos favoritos. Y si fuera por los hermanos y hermanas, no me daban en mis manos ni la fe ni la esperanza porque se me va a caer y si se me cae, se me rompe. ¿Qué acabamos de cantar? ¿Usted me permite hacer referencia otra vez a este himno? Mire, dice así: si se cae la esperanza de tu pecho y se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía que el Señor te sostendrá. Y Beli, ¿no tendrías dificultad si otra vez cantamos el coro? Para nada, o lo cantas El coro tú o lo nada canta más. Gerson, yo no sé a quién vamos a buscar. Lo que pasa es que Gerson, muy bien como corresponde, lo ha cantado con el ritmo latinoamericano. Lo que pasa es que en mi iglesia yo tengo unos baby boomers de 60 años o más, incluyendo a mi esposo, y son cocolos del corazón del rollo. Escuchen un momento, por favor. Ok, pues vamos a cantarlo a tu ritmo. Ahí donde usted está, puede cantar. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Así salseadito lo cantamos en Aguada, ¿ve? Que tienen que venir para acá con más frecuencia. Tienes razón. La otra frase del himno dice: aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente entre nosotros la aflicción, que no caiga la esperanza, hermana mía, ni se apague la luz del reino de Dios. A tales fines, yo le tengo algunas preguntas sobre el tema de esperanza a modo de reflexión para poder irnos. Algunos le llaman vacaciones, nos vamos de Semana Santa, nos vamos en tiempo de reflexión, todavía estamos en tiempo de Cuaresma, y la Cuaresma es sin duda un tiempo importante para el mundo, para la fe cristiana, porque es un tiempo de reflexión, de internalizar, de examen, de escudriñar nuestro camino, como dice la Biblia en el libro de Lamentaciones. Y tenemos algunas preguntas que quisiera compartir con ustedes en esta mañana, por favor. ¿Qué implicaciones tiene, si alguna, dejar caer la fe y dejar caer la esperanza? Pero antes quería preguntarle qué imagen, idea, sentimiento, si alguno, provoca en usted la frase que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. ¿Qué imagen, idea, sentimiento, si alguno, provoca en usted la frase que no caiga la fe, que no caiga la esperanza? ¿Qué implicaciones tiene, si alguna, dejar caer la fe y dejar caer la esperanza? ¿Y qué podemos hacer para que no se nos caigan la fe ni la esperanza? Y si se nos caen, levantarlas, restaurarlas, arreglarlas. De eso quisiéramos reflexionar en esta mañana brevemente, por favor. Me gustaría que me ayuden a definir esperanza. No iba a traer una definición esperanza, yo creo que entre todos la podemos compartir si a usted le parece bien y la podemos construir. Yo creo que con una palabra, la que usted entienda que define mejor según su perspectiva, pudiéramos construir nuestra propia definición de esperanza. Si algunos quieren participar conmigo, puede abrir su micrófono, decir la palabra y luego cierra el micrófono otra vez si les parece bien, o la pueden escribir en el chat, lo que sea más cómodo para ustedes. ¿Estamos listos? ¿Esperanza para usted sería? Alguien escribió en el chat luz. Gracias. ¿Alguien? ¿Quién sigue? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué es para usted esperanza? Con una palabra, una frase breve. Alguien escribió fe. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Alguien más? Escribieron por aquí fuerza que nos da luz y la motivación de seguir adelante. Me gusta eso, motivación y alegría también escribieron. Yo pienso tranquilidad. Muy bien, excelente, gracias. ¿Algo más? Muy bien, tenemos luz, motivación, tranquilidad, fe.
construyendo nuestra propia definición de esperanza. ¿No queda ninguna otra que queramos compartir? Resiliencia. Muy bien. La Biblia es muy amplia en el tema de la esperanza. Esperar lo mejor y paciencia. Perdón, reverenda. Es que siguieron sí. escribiendo. Paciencia, No hay. esperar lo mejor y propósito. Ay, me gusta eso, propósito. No hay ningún problema. Qué bello. Pastora, vaya usted tomando esas notitas para construir nuestra definición de esperanza de este grupo de hoy, de esta reflexión de hoy. ¿Está bien? Si se puede. La Biblia es muy amplia de principio a fin en el tema de la esperanza. Hay cientos y cientos de versos del tema de la esperanza. No los vamos a ver todos, pero yo quería que esta mañana usted supiera que la Biblia dice que en Dios está la esperanza, que en su palabra encontramos esperanza, que la esperanza de Dios ha sido derramada en nuestros corazones, que la esperanza de Dios no nos avergüenza, que la esperanza es el ancla para nuestras almas, que la esperanza debemos mantenerla firme y sin fluctuar, esa esperanza de Dios en nuestras vidas, y que estamos llamados a una esperanza viva. Y ese verso yo quería resaltarlo un poco más en 1 de Pedro 1:3, dice de la siguiente forma: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Vea los conceptos más importantes de esta propuesta de Pedro, o quien haya escrito 1 de Pedro, sobre la esperanza. Lo tiene en pantalla para su beneficio, o lo puede buscar en su Biblia si así desea. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Subrayó los conceptos más importantes. A mí me parece que lo que hace la Biblia a través de este tema de la esperanza es hacernos un llamado a la esperanza. Estamos llamados a la esperanza. Es como si no hubiese otra opción. Es sí o sí. Hay que vivir en esperanza. Necesitamos vivir en esperanza. Y esa necesidad es lo que queremos subrayar o destacar en esta mañana. Necesitamos de la esperanza. Si lo vemos como un llamado de Dios, definitivamente es un llamado a que no caiga la fe y no caiga la esperanza. Y lo podemos lograr porque si vamos al refranero popular que tenemos aquí en Puerto Rico, sabemos que hemos aprendido desde muy pequeñitos que mientras hay vida, hay esperanza. Así que lo que hace este refrán es equiparar la vida con la esperanza, y mientras estemos vivos, hay esperanza. Y la Biblia lo dice en Eclesiastés capítulo 9, verso 4, la esperanza es para los vivos. Y lo dice de una manera como es un refranero de aquel tiempo, lo dice muy particular. Lo dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Lo vio? ¿Se vio reflejado como en un espejo ahí? La esperanza pertenece a los vivos para que no caiga la fe ni la esperanza. ¿Cómo podemos mantener viva la esperanza? En esta mañana la Biblia nos hace preguntas y estamos haciendo referencia a la Biblia desde nuestra perspectiva de la fe, por supuesto. Podemos tener distintas perspectivas, pero a eso hemos sido invitados en esta mañana particularmente. ¿Cómo podemos mantener viva la esperanza? A mí la Biblia me hace esta pregunta, y como me la hace a mí me gusta compartirla con ustedes, con mis feligreses o con la gente con quien puedo hablar de estos temas. Para tratar de contestarlo, porque puede tener distintas respuestas, quizás podemos ver el contrario. El contrario a la esperanza viva sería una esperanza muerta, pero eso existe. Mientras usted trata de darle una respuesta, si la esperanza puede morir o no, lo que sí podemos ver es que se nos pone otra vez de manifiesto con estas preguntas que yo les estoy haciendo a la luz de la fe y de las escrituras sagradas, es la fragilidad, la vulnerabilidad o la posibilidad de la no permanencia de la esperanza. La doctora Elsa Tames, una teóloga latinoamericana, habla de la crisis de esperanza, y al igual que ella, muchos teólogos hablan de eso o usan la palabra desesperanza. Y yo quisiera preguntarle a usted y que usted se responda a usted mismo. ¿En algún momento usted ha sentido desesperanza?
Hoy, durante este retiro y este espacio sagrado, usted puede estar sintiendo desesperanza. Llegaría usted a la universidad y esos espacios vacíos de los que hablábamos al principio pueden ser reflejo de desesperanza o todo lo contrario. Otras preguntas que surgen es, ¿podemos evitar la desesperanza o una crisis de esperanza? ¿Podemos salir de ella? ¿Qué hacer, qué no hacer o cómo hacerlo? Permítame, por favor, tomar de ejemplo a un personaje de la Biblia que a mí me gusta mucho y que estoy segura que usted le conoce. Se llama Elías. Elías en algún momento dado sintió lo que parece ser desesperanza. Y si usted lee completa la historia de Elías, que no tenemos tiempo para ella, pero usted puede hacer referencia en las Escrituras, en Primera de Reyes, capítulo 19, ahí usted se va a dar cuenta que él estaba tan triste que se quería morir. Y le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida. El ángel de Dios tocó a Elías y le dijo, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esta comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar a donde tenía que llegar. Las situaciones que tenía Elías eran tan diversas como las que tenemos nosotros para poder decir si yo siento desesperanza o la he sentido en algún momento de mi vida o todos corremos el riesgo de vivir una crisis de esperanza. Les cuento, por ejemplo, que yo tengo unos feligreses, una pareja casada por más de 45 años, que su hija mayor hace un mes murió de cáncer. Ellos sienten mucha culpa porque no pudieron hacer nada, porque no lo pudieron descubrir antes, porque no lo pudieron evitar. Y él, el papá particularmente, tiene tanto coraje. Y usted sabe, hermano y hermana, que tanta esa culpa como ese coraje son válidos en esa situación que es única para ellos. Si usted se mira en ese espejo, en el espejo de la Biblia, de la vida, ¿cómo podemos manejar esa crisis de esperanza? ¿Cómo podemos manejar la desesperanza y cómo podemos mantenerla viva? En el lenguaje del himno sería cómo no la dejamos caer o cómo la podemos sostener. Una recomendación que el mismo himno nos hace es que nos necesitamos mutuamente. Mírate en el rostro de tu pueblo, dice el himno que Gerson nos cantó al principio. Mírate en el rostro de tu familia. Mírate en el rostro de tus compañeros y compañeras de trabajo. Mírate en el rostro de los estudiantes que próximamente van a regresar de manera presencial y que los hemos tenido de manera virtual como nosotros estamos hoy. La esperanza es universal, la esperanza es colectiva y se manifiesta de manera diferente. Hoy nosotros lo estamos manejando desde la fe, pero cada cual la puede manejar desde su propia historia y desde su propia perspectiva. El año pasado, en medio de la pandemia, que para todos ha sido difícil y para la pastoral fue bastante estresante, por las razones que no vamos a entrar hoy, en medio de eso, mi mamá estaba hospitalizada y yo estaba con ella. Yo siempre he tenido claro que cuando mami la hospitalizan, yo iba a estar con ella, independientemente de, y a la distancia, porque estaba en el área metro, estaba trabajando. En medio de eso, a mami le dio un derrame cerebral. Nadie espera un derrame de una mujer dulce, trabajadora, amable, de una mujer líder, la cabeza de casa, la que cuidaba a mi papá. Esa es mi mamá, la que tomaba las decisiones y la que manejaba todo, como muchas mujeres de las que están aquí, como muchas mujeres boricuas. Podemos ser honestas, ¿verdad que sí? Y no estamos pecando con eso. Mi mamá, después del 1 de mayo, ha estado encamada. Y en unos segunditos que yo vi que mi mamá simplemente dejó de responder, en unos segundos, a mi familia, a mí y a ella nos cambió la vida. De tener una mamá independiente, ahora yo tengo una mamá con impedimentos, que no puede caminar, que depende 100% de nosotros, sus cuidadores, que ya no puede hablarme, que ya no puede llamarme como todos los días, ven a comer. Que en el regreso a la iglesia, después de estar un año haciendo la iglesia online, la extrañé tanto porque en todos mis emborujos, mis éxitos y mis fracasos, mis padres han estado conmigo.
Yo sé que los padres no son eternos, pero ellos eran y son parte de mi ministerio. Una parte tan importante como mi labor pastoral. En medio de esos cambios, yo experimenté lo que era la desesperanza. Lo que experimentó Elías, quedarme encerrada, quedarme sola. No podía hablarle a la gente me preguntaba, yo no le podía responder, yo no podía hablar de esto. Lo único que no hice como buena presbiteriana fue dejar de comer como hizo Elías. Fue lo único que no dejé de hacer. Pero allí, en medio de esa vorágine de cosas, que puede ser muy parecida a un divorcio, puede ser muy parecida a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de un empleo sin púa, puede ser muy parecida a una enfermedad, un diagnóstico de cáncer, y usted le puede poner el nombre que usted le tenga a su situación de desesperanza o de crisis de esperanza. Allí Dios se manifestó a través del rostro del pueblo. La esperanza es colectiva y es universal. Y a través de cada silencio, de cada llamada, de cada mensaje, de cada presencia dentro de las limitaciones, en este caso de mi iglesia, de mi comunidad de fe, que también son mi familia, y de mi familia, Dios sostuvo mi vida. Para poder mantener la esperanza viva y que no se nos caiga, nos necesitamos los unos a los otros. En estos tiempos donde estamos bombardeados de información, donde lo que hacemos es opinar sin escucharnos los unos a los otros y donde hacemos es juzgarnos, realmente a mí me parece que esta es una propuesta muy honesta y muy básica. ¿Qué tal si empezamos a escucharnos, a tratar de entendernos, a tratar de acompañarnos, a juzgarnos menos? Y si vamos a hacer preguntas es porque vamos a dar soluciones y a decirle a la gente, estoy aquí para ti, dispuesto no de palabras, sino de hechos, a poder ayudarte en tu crisis de esperanza. Porque hoy la tienes tú, ayer la tuve yo, o mañana la puedo tener yo o cualquiera de mis familias. Esto le pasó a Pedro. Y estoy haciendo referencia a Pedro esta mañana porque precisamente leíamos en Primera de Pedro. El apóstol Pedro, que aparece en el Nuevo Testamento, es mi personaje de la Biblia favorito y yo no tengo nunca problema de decir por qué. Pedro era rudo, era áspero, Pedro no tenía filtro. Se parece a cualquiera de nosotros. Usted no me va a decir el nombre de nadie, pero ¿verdad que así o somos o tenemos algún familiar o algún compañero de trabajo? O alguien en la iglesia y en la calle ni hablar. Pedro era así. Y en lugar de Jesús rechazarlo, como a veces nos hacemos mutuamente, Jesús usó y capitalizó esas características de Pedro para convertirle en líder de los discípulos. Como líder, él tuvo dos ocasiones bien importantes que quiero mencionar brevemente. Usted debe recordar que Pedro se sintió muy empoderado cuando en medio de una tormenta vio a Jesús caminar hacia ellos y le dijo, llévame contigo. Así que yo quiero hacer lo que tú haces, caminar sobre el agua. También nosotros somos así atrevidos, creemos que podemos y realmente podemos cuando estamos llenos de esperanza. ¿Qué pasó con Pedro? En lugar de estar mirando a Jesús como iba, empezó a mirar los vientos y las olas y empezó a hundirse. Si no es por la mano de Jesús. Y luego de eso, la Biblia nos relata cómo Pedro, que le había asegurado a Jesús que le iba a ser fiel y leal y que nunca lo iba a abandonar y mucho menos negar, no lo negó una, lo negó 3 veces. Si nosotros nos ponemos en el lugar de Pedro y vemos nuestra vida en clave de Pedro, nos daremos cuenta que somos frágiles, vulnerables e imperfectos. Y en medio de esa imperfección, Dios se glorifica, nos da su gracia y su favor y capitaliza como hizo con Pedro para sacar lo mejor de nosotros y no dejarnos sin fe ni esperanza. La esperanza es necesaria y es un llamado, además de que nos necesitamos los unos a los otros. Hubo otra ocasión importante en la vida de Pedro cuando él quiso apartar a Jesús y decirle, mira, no vayas a la cruz. Eso usted lo puede leer en la Biblia. Y Jesús le dijo, apártate tú. No puedes evitar que yo haga lo que tenga que hacer. Muchas veces unos a otros nos interrumpimos los proyectos de esperanza y no nos damos cuenta que con palabras, actitudes o acciones pudiéramos ser hasta un obstáculo dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito académico. Ustedes son una sociedad, un mini Puerto Rico muy importante. La educación es el arma más poderosa para liberar, para sanar, para ayudarnos.
Y ustedes son un mini Puerto Rico, lo que ustedes están haciendo es algo demasiado importante. Pero una universidad no se sostiene solamente con los profesores y los estudiantes. Todo el andamiaje que ustedes representan, toda la base y el fundamento que son, todas las ramas del árbol, todo es importante hasta llegar a dar fruto. Así que la labor que usted hace es importante, si no, usted no estaría ahí. O a lo mejor estaría en la fila de desempleo con o sin púa, yo no lo sé. Lo importante es saber que todos nos necesitamos y necesitamos tener esperanza, que el día que usted llega a su trabajo sin esperanza, debe haber algún compañero que le ayude a sostener la esperanza para que no se caiga y no se rompa. ¿Cómo lo podemos lograr? En una ocasión Jesús dijo lo siguiente: y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esa atracción que todos deberíamos sentir por Jesús, esa fuerza mayor que nosotros cuando no tenemos fuerzas, y Dios nos la da o la multiplica en medio de la debilidad, cuando hay desesperanza o falta de ella o crisis de esperanza, la podemos encontrar en Jesús. Precisamente la Cuaresma y la Semana Santa, la Cuaresma que es camino de esperanza, pasando por la cruz y el sufrimiento hacia la resurrección y la vida y las oportunidades nuevas, sin duda nos ayudan a entender mejor este verso. Jesús nos atrae a Él, aun cuando usted no se sienta atraído a Él. Nosotros los presbiterianos, aunque Ibelis diga que este junte no fue bueno, la realidad es que creemos en que Dios toma la iniciativa. Usted puede creer otra cosa, ¿verdad, Ibelis? Ya tú sabes, no sufras y sécate el sudor, que yo siempre voy a sacar este tema. Digo esto, hermanos y hermanas, sin temor a equivocarme por lo que todos hemos vivido. Jesús pasó por el sufrimiento y sabía que iba a sufrir, quizás no sabía la magnitud de lo que iba a pasar. Y a nosotros nos pasa igual. Una de las cosas que se nos dificulta para salir de la desesperanza o que no se nos caiga o de la fragilidad y vulnerabilidad de ella es que realmente nadie sabe sufrir y nadie quiere sufrir. El mismo Jesús tampoco sabía ni quería. Sin embargo, una de las cosas que la Biblia nos habla al momento de la esperanza es que aprendamos, si queremos salir de las crisis de esperanza, de desesperanza, o podemos no dejarla caer y que se mantenga viva, que es lo que hemos estado hablando desde el principio. Una de las cosas que podemos tomar en cuenta es aprendamos a manejar nuestros sufrimientos. Las crisis son inevitables, pero tal vez si nosotros aprendemos a manejarla lo mejor posible, pudiéramos que la esperanza no se nos caiga y no se nos desvanezca, que no pase lo que me pasa a mí con mi torpeza cuando se me caen y se me rompen las cosas. En Pedro otra vez dice lo siguiente: aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. Yo quisiera que por un momento usted piense qué problemas y dificultades usted tiene. A lo mejor con esta pregunta se nos llena el chat. No da, tenemos que hacer otro Zoom. Piense por un momento lo más significativo que a usted le causa ansiedad, o le tiene usted en una depresión, o le tiene sin ánimo, sin fuerzas o sin esperanza. ¿Lo tiene en su mente, en su corazón? ¿Lo ha podido identificar? Este ejercicio a mí me parece pertinente porque es una buena manera de decirle al Señor: mírame, mira lo que tengo, aun cuando Él lo sabe. Porque diciéndole eso a Dios es una oportunidad de que nosotros aprendamos a poner nuestra mirada y nuestras perspectivas donde deberían estar. Si usted se acuerda del verso que leíamos en Pedro al principio, dice que la esperanza se alimenta de la resurrección y por medio de ella es que somos llamados a una esperanza viva. En Juan capítulo 21 encontramos la historia de Pedro el apóstol, donde le dijo a sus compañeros discípulos: voy a pescar. Y sus compañeros le dijeron: y nosotros vamos contigo. Aquellos que conocen un poco más de la Biblia y los que no pueden buscarlo en la Biblia y leerlo, sabemos que Jesús llamó a los discípulos a ser pescadores de seres humanos. Es decir, les cambió la tarea por otra, quizás la mejoró, quizás le añadió o usó esos conocimientos para hacer lo mismo desde otra perspectiva. Ahora Pedro volvió a lo que él había conocido y lo que era su zona de confort: ir al mar a pescar peces. Detrás de eso lo que había era una profunda depresión porque Pedro había negado a Jesús. Y a pesar de que Jesús había resucitado y se le había presentado antes, se le hacía tan difícil creerlo.
la desesperanza, la desesperación, la incapacidad de esperar y todo lo que ustedes mencionaron ahorita y lo que falta, realmente les hizo creer que ya no había más soluciones. Jesús aparece en la orilla donde ellos estaban. Y yo quiero que usted, para ir terminando y concluyendo en esta mañana, lea conmigo, por favor, lo siguiente. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Entonces Jesús les dijo, hijitos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. La echaron pues y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Jesús les dijo, vengan, coman. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Tú más que esto? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, me amas. Después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. En esta mañana, donde ya nos adentramos a irnos de Semana Santa, en medio de la reflexión de Cuaresma y de lo que significa para nosotros la Semana Mayor, hoy queremos afirmar la necesidad de vivir en esperanza, de que esa esperanza se mantenga viva y que no muera o que no se nos caiga y se rompa, como decía el himno. El doctor Walter Brueggemann, un teólogo estadounidense, dice que la esperanza significa que Dios no se ha quitado. Esta frase de este teólogo a mí me gusta mucho y cala muy profundo en mí porque cuando yo he sentido y he querido dejarlo todo, Dios ha insistido y se ha quedado. Cuando ya no podía más, Dios ha estado. Cuando lloraba y las lágrimas no me dejaban ver la realidad y las soluciones, Dios estaba enjugándola. Cuando no tenía fuerzas, Dios me dio. Cuando no tenía aliento, Dios sopló el Espíritu Santo. Y esa es mi historia. La historia de una guadillana que vive al otro lado de ustedes, que es una pastora de parroquia, con una vida sencilla, pastoreando gente. Imagínense ustedes, padres, abuelos, profesores, empleados, gente con múltiples responsabilidades, con 2 trabajos tal vez, gente que estudia mientras trabaja. Y en fin, tu historia y la mía, frente a las Escrituras, son historias de fe y de esperanza. Si nuestra historia es importante, cuánto más la de Jesucristo, que siempre se hace presente en nuestras orillas, que siempre se hace presente en nuestras depresiones, que siempre se hace presente cuando más lo necesitamos. Cuando decimos, di vuelta atrás, ya no puedo más, ya no hay solución, ya no hay esperanza, lo he hecho todo a perder. Y yo no creo que Jesús llegue a tiempo, yo creo que Jesús siempre está presente. Y ahí, con su presencia todopoderosa, nos hace las mismas preguntas que a Pedro. Un Pedro incompleto, un Pedro inmaduro, un Pedro imperfecto, un Pedro sin filtro, un Pedro rudo, un Pedro arrepentido y avergonzado. ¿Me amas? Tal vez la infidelidad y negarle a Jesús. Pedro pensaba que ya era el fin. Le preguntó 3 veces, porque 3 veces le había negado. Pues si me amas, apacienta mis ovejas y mis corderos. Cuando Jesús habla de la gente como cordero, nos puede estar diciendo, son como yo, porque Jesús es el Cordero de Dios. La gente no es tuya. Las vivencias de la gente no son nuestras. La gente es de Dios, igual que tú y yo somos de Dios. Pues hay que tratarles como ovejas y corderos del Cordero, no mía. Por lo tanto, hay cosas que yo no puedo controlar, pero sí hay cosas por las que puedo contribuir. Y se llama la esperanza. La esperanza que tengo, que Dios me dio gratis, que me dio por gracia. Y la que debo mantener y cuidar como buena mayordoma del Señor, no dejándola caer. Que usted no se convierta en un barreto como yo, que se le caen las cosas.
A veces nos reímos, pero muchas veces no. Pero si no dejamos caer y mantenemos viva la esperanza, lo hacemos juntos y nos damos oportunidades, no solamente estamos glorificando al Señor, sino estamos por el camino correcto, el camino de la esperanza. Termino recordándole lo que dice la Biblia. Tenemos esta esperanza como ancla para el alma, firme y segura. Si usted no puede, Dios le ancla en su alma la esperanza para mantenerle firme y segura en su área de trabajo, en su casa y donde quiera que Dios lo tenga. Que así Dios, con su bendición y su gracia, le permita vivir, no solo en Cuaresma y Semana Santa, sino siempre, siempre, siempre. Que Él les bendiga. Les dejo con estas preguntas. ¿Qué imagen, idea, sentimientos, si algunos provocan en usted la frase que no caiga la fe, que no caiga la esperanza? ¿Qué implicaciones tiene, si alguna, dejar caer la fe y dejar caer la esperanza? Y por último, ¿qué podemos hacer para que no se nos caigan la fe ni la esperanza y si se nos caen, levantarlas? Dios les bendiga y gracias por la oportunidad. Amén. Gracias, reverenda Marieli, gracias Jorge, ambos y a Gerson también. Ya estamos culminando, pero me gustaría que pensando en esas preguntas, si alguien quiere abrir su micrófono o escribir algo, hemos tenido algunos textos alrededor, ¿verdad? A través del chat. Si alguien quiere aportar, por ejemplo, una de las preguntas del reverendo Sistra fue ¿qué esperanzas moviliza en este tiempo pandémico y pospandémico el Jesús de los evangelios? Cómo la historia, ¿verdad? Ese Jesús histórico que presentó el reverendo Sistra, cómo moviliza en nosotros la esperanza. Como dice la reverenda, ¿qué podemos hacer para que no caiga la esperanza? Si alguno de ustedes tiene algún comentario o algún compartir, me encantaría que aprovecháramos esta oportunidad para entonces luego pedirle al reverendo Gerson que nos ayude a cantar nuevamente que no caiga la fe, que no caiga la esperanza y vayamos entonces con la bendición. Pero antes aprovechemos este ratito, no sé si alguien más quiera, Gerson, Jorge, alguien más que quiera, aparte de los que han escrito, Elisaida, Aida, Ana, Rosa, y perdone si alguno se me pasó y no los puedo, Elba, así, Milagros. Pues entonces recogemos un poco y le pedimos a Gerson que nos ayude a cantar. Yo les voy bueno, el reverendo Sistra nos está regalando una canción de su autoría y quiero aprovechar este momento para proyectarla y que nos sirva como un tránsito de reflexión para recibir la bendición pastoral y la oración final. Así que estamos con ustedes en un segundo con este cántico. Tenemos que inventar una palabra nueva que hable de futuro y solidaridad. Tenemos que inventar un verbo que nos mueva, que sepa Jesucristo y huela libertad. Tenemos que inventar una expresión hermosa que hable de belleza y hable de hermandad. Tenemos que encontrar esa palabra viva que suena tan hermosa en la comunidad. Esperanzando es la palabra que buscaba por ahí, hasta que por sorpresa ella me encontró a mí. Por eso entonces hoy procuro a Jesucristo seguir, viviendo en cada instante, esperanzando como a Él.
Tenemos que inventar una palabra nueva que hable de futuro y solidaridad. Tenemos que inventar un verbo que nos mueva, que sepa Jesucristo y huela a libertad. Tenemos que inventar una expresión hermosa que hable de belleza y hable de hermandad. Tenemos que encontrar esa palabra viva que suena tan hermosa en la comunidad. Esperanciando es la palabra que buscaba por ahí, hasta que por sorpresa ella me encontró a mí. Por eso entonces hoy procuro a Jesucristo seguir, viviendo en cada instante, esperanciando como Él. Esperanciando vivo, esperanciando lucho, esperanciando estoy aquí. Buscaba una palabra, buscaba un verbo y ella se acercó a mí. Esperanciando vivo, esperanciando lucho, esperanciando estoy aquí. Un verbo que nos mueva, un verbo que nos haga actuar en la comunidad. Esperanciando vivo, esperanciando lucho, esperanciando estoy aquí. Esperanciando siempre, esperanciando atento y todo lo malo cambiar. Esperanciando vivo, esperanciando lucho, esperanciando estoy aquí. Tenemos que inventar muchas palabras como esta y un nuevo idioma para ir. Me encanta la palabra esperanciando. Me parece genial y yo creo que es una palabra que podemos adoptar, ¿verdad que sí? Así que adoptemos esperanciando como una enseñanza de este retiro. Pero quisiera leerles, antes de ir a la bendición pastoral y al final, ya de este ratito, quisiera leerles algunos mensajes que algunas personas han compartido. Por aquí tenemos, vamos a ver, tenemos a Aida que nos dice que aprendamos de las lecciones que nos da la vida, pero ante todo no perdamos la esperanza. Tenemos también a Elisaida que dice que la vida nos da la oportunidad para saber escuchar al otro y poder acompañarlos mutuamente y así no dejar caer la esperanza. Nuestra rectora nos dice que tenemos la esperanza de que todo va a estar bien, de que nuestra comunidad universitaria y nuestra familia somos bendecidos en la fe. Amén. Tenemos unas notitas más de Aida y de Milagros. Así que todos coincidimos en que tenemos que, aún a pesar de esos momentos difíciles como los tuvo Elías, como los tuvo Pedro, como los hemos tenido todos en un momento dado, aferrarnos a esa presencia del Espíritu Santo que nos empodera, que nos da los recursos que necesitamos para mantenernos con la esperanza viva y para no dejarla caer. Unas recomendaciones muy breves para mantener viva la esperanza. Saque un tiempo, dedíquese un tiempo, un espacio de meditación, de reflexión, en el que pueda salir un poco de sus preocupaciones y problemas y poner su mirada en Dios, poner su mirada en las cosas positivas que le ha dado la vida, en las relaciones que aportan a su vida, como dijo la reverenda Marielis, en tener un trabajo, tener un lugar donde servir y donde recibir cariño, afecto, el amor de sus pares y sus compañeros. Mirar lo positivo, mirar cuando sale el sol para todos, mirar cuando llueve también, porque también es importante. Mirar los pequeños logros de la vida y las pequeñas cosas que pueden ser mucho más significativas que grandes y grandes y grandes agendas de pequeños, de pasos pequeños. El Francisco Javier Banzuán era un obispo coreano que estuvo preso cuando el cambio de régimen, y él decía que la esperanza se construye paso a paso,
a pequeños pasos. Así que esos pequeños pasos construyan nuestra esperanza, los pasos de cada día, ayudar a un estudiante hoy, ayudar a un compañero de trabajo, ayudar a alguien en la casa, en la familia, tal vez dar una ofrenda en la calle a alguien que esté necesitado. Cualquier pequeño paso de bien que demos hacia el otro y la otra nos ayuda a construir esa esperanza. Ahora le voy a pedir a mis compañeros que tengan unas palabras finales de bendición para todos. Aquí nos dice Milagros, gracias a cada uno por este espacio de retiro. Era necesario después de 13 meses tan difíciles, con amor, con fe, creyendo que el Señor siempre camina a nuestro lado, estaremos bien, dice Milagros. Así que le voy a pedir a cada uno de los que han estado con nosotros, reverendo Jorge, por favor, unas últimas palabras para bendecirnos, igual a Marielis, y si Gerson logra regresar de sus otros deberes como maestro, pues lo incorporamos también. Adelante, Jorge. Bueno, gracias, como lo escribí en el chat, gracias a Ibeliz, gracias a la rectora, a Marielis, a Gerson, a todas y a todos los que dedicaron este tiempo para compartir juntos. La verdad que estar juntas y juntos y buscar nutrirnos en la fe, al menos para mí, es parte importantísima de la esperanza. O sea, al estar juntas y juntos, sabemos que hay un Dios que nos está movilizando, y yo deseo que el Dios que hace fuerte nuestra esperanza les haya bendecido en esta mañana, y a la misma vez que les dé la fuerza y les dé la oportunidad para en esta Semana Santa recuperar esa fuerza que ustedes necesitan para seguir dando esperanza especialmente a la juventud puertorriqueña a la que ustedes sirven. La verdad que ustedes son un ejemplo en ese sacrificio que hacen por el bien de nuestro país, y le pido a Dios que derrame de su abundante gracia para cada una y cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Por mi parte, estoy a las órdenes en el área oeste, no sin antes dejarles saber que con firmeza creo que Dios no solamente nos da esperanza y nos llama esperanza, sino que Él es la fuente de la esperanza. Dios mismo es la esperanza. Y Él nos llama a esa esperanza a mantenerla viva y a no dejarla caer, y nos hace a nosotros agentes de esperanza. Dios siempre ha tenido esperanza, y si Él no la ha perdido, que nosotros no la perdamos tampoco, porque contamos con Él siempre. Que lo que hace no es en vano en el Señor, y que lo que viene en el futuro, aunque tengamos temor, lo hagamos con temor, Dios lo irá quitando, pero lo hagamos, y lo hagamos bien, como para el Señor y para los demás. Dios es el Dios de la esperanza, y los bendice hoy y los bendice siempre. Gracias por lo que son y por lo que hacen. Muchas bendiciones. Saludos por mi parte, un agradecimiento a la reverenda Ibeliz por invitarnos a compartir esta hermosa experiencia. Para mí también ha sido un refrigerio, un espacio necesario, un espacio que me llena de fuerzas nuevas y de motivación para seguir trabajando. Gracias también a Marielis y a Jorge. Muchas bendiciones. Pues ahora le damos la bendición y nos quedamos ahí pendientes para cantar con Gerson y cerrar por el día de hoy. Creador con amor, creador con intencionalidad, creador con propósito para cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Para cada uno y cada una hay un propósito. Cada uno y cada una tenemos talentos y tenemos un propósito. Somos importantes en el plan de Dios para la humanidad. Que la bendición de ese creador, que la bendición de su Hijo Jesucristo, palabra viva, acción de Dios en medio nuestro, que la bendición de ese Espíritu Santo, presencia absoluta, presencia viva, presencia real, presencia permanente, presencia sin tiempo y en todos los tiempos, presencia que era, presencia que es, presencia que será. Poder de Dios para nosotros caminar. Que la bendición de ese Dios trino sea
sobre todos y cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Queden en paz, sirvan al Señor. Amén, amén. Y ahora le pido a Gerson que nos lleve a cantar, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no tendrás perdón ante tu pueblo, ni esperes de Dios aprobación. No tendrás perdón ante tu pueblo, ni esperes de Dios aprobación. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se acerca una hora muy difícil y aumenta una vez más la represión, que no caiga la esperanza, hermana mía, ni se apague la voz del reino de Dios. Que no caiga la esperanza, hermano mío, ni se apague la voz del reino de Dios. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Gracias una vez más. Dios me los bendiga. Queden en paz, sirvan al Señor. Gracias, amados, los que me han acompañado en este junte. Los amo tanto a los tres, así que estén muy bien. Marielis, que tu mamá continúe fortaleciéndose en el Señor. Jorge, tu familia, Gerson, tu familia, y ustedes que tengan una Semana Santa restauradora y una Pascua de Resurrección empoderadora. Dios me los bendiga adelante.